Y pues bueno, entonces vamos a comenzar con las bases de datos. Por aquí tengo una pequeña presentación. Entonces, bases de datos. Nosotros estuvimos trabajando en Excel con tablas o con datos a los cuales pues les podíamos o los podemos considerar como bases de datos. Sin embargo, no es así como tal. Vamos a ver el día de hoy pues que una base de datos no es tan simple como un archivo de Excel o como datos agrupados en tablas o en los archivos o en las hojas de Excel. Entonces, primero aquí tenemos lo que nos dice qué son las bases de datos. A ver, un voluntario, bueno, un participante. A ver, Carmina Lisset, ¿está por ahí? Mande, profe. ¿Me ayudas a leer, por Sí, favor? profe, aquí estoy. Sí, nada más que. ¿Qué son las bases de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. ¿Le Ok. sigo, profe? Sí, Se puede porfa. definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Ok, gracias. Sí, entonces, como lo dice ahí la definición, pues una base de datos es un conjunto de datos que nosotros de manera física a lo mejor lo podemos ver como si fuera un contenedor, pero en realidad pues es como lo dice aquí, es un conjunto de datos almacenados en discos o en discos duros, pues, o sea, en sí, cómo almacenamos la información de nuestra computadora, pues en un disco duro, en memorias, pero más que nada, pues son como los discos duros. No sé si por ahí, cuando vimos la parte de las partes de la computadora, que son cuadraditos, están pues internamente en las computadoras. Entonces, en sí, una base de datos, pues es todo el conjunto de mucha información, no solo los datos que vimos ahora que estuvimos trabajando con Excel. Y bueno, aquí nos dice que guarda información que se encuentra agrupada o estructurada. Esto también es una de las características principales, ya que la información pues debe de alguna manera de tener un orden, no nada más es como tener ahí todo almacenado. Es decir, que se encuentra agrupada o estructurada de alguna manera pues para tener un mejor control. Entonces, ¿cómo es una base de datos? Bueno, dice que cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Las tablas, ahora sí es como lo vimos en Excel, es decir, pues tiene columnas, tiene renglones y dentro de los renglones pues tenemos los datos. Podemos tener no solo una tabla, sino más tablas, que por lo general pues son tablas relacionadas. Aquí como se puede ver en la figura, pues están lo que son las tablas y cada tabla está relacionada una con otra o todas las tablas relacionadas. Es como, digamos, se almacenan ya en una base de datos real, digamos, en la base de datos, por así decirlo, de Facebook o en la base de datos de los clientes de una empresa, ya un sistema más formal de base de datos, no solo un archivo de Excel, pues es como en realidad funcionan en el mundo real. Dice que cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla y cada fila de la tabla conforma un registro. Entonces, un solo elemento de una tablita es un registro, es decir, un ejemplo de registro podría ser la parte de aquí donde dice coches y luego la parte final que dice kilómetros. Ese de kilómetros, pues es un registro. Entonces, primero necesitamos saber identificar las partes de una base de datos. La base de datos tiene una o más tablas. Las tablas, pues, es este rectangulito que se representa. En este caso tenemos 5 tablas y cada tabla, pues, puede tener una o más columnas y filas. Las columnas, pues, ya las conocemos de manera vertical y las filas son las que están de forma horizontal. Aquí en este ejemplo sencillito únicamente tenemos lo que son este, 5 tablas con una columna cada uno y con diferentes renglones.
Después nos dice que, bueno, cada tabla pues cada renglón tiene sus registros. ¿Cómo podemos identificar o saber las características de las bases de datos? Bueno, pues para considerar una base de datos debe de cumplir con ciertas características, entre las que se encuentran, pues que deben de proporcionar independencia lógica y física de los datos, es decir, pues que los datos estén bien estructurados, bien separados uno de otro, pues para que no exista inconsistencia. Dice también que redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, es decir, una base de datos por lo general debe ser accesible por más de un usuario a la vez. Imagínense una base de datos que solo pudiera ser accesible por un usuario a la vez, pues realmente no se podría considerar como base de datos porque realmente pues sería como un archivo que únicamente lo puede consultar una persona a la vez. Y imagínense si, por ejemplo, varios clientes quieren hacer la consulta o varios vendedores quieren consultar la base de datos, digamos, del inventario que tienen para los productos, pues ahí se perdería mucho tiempo, ¿no? Entonces, una de las características, pues, es el acceso concurrente, es decir, que, pues, imagínense miles y miles de usuarios tratando de acceder a la base de datos al mismo tiempo, pues eso es interesante, ¿no? Después dice que la integridad de los datos, es decir, que pues los datos se mantengan seguros, confiables y que no se repitan. También proporciona un cierto nivel de seguridad, es decir, que pues no cualquiera puede acceder a la base de datos. De alguna manera debe de proteger, ya sea con accesos, con contraseñas, con un cierto nivel de seguridad que no, pues que a pesar de que a lo mejor la base de datos, alguien se conectara a lo mejor a la computadora donde está almacenada la base de datos, pues que no pudiera acceder a la información tan fácil. También debe de garantizar respaldo y recuperación, es decir, que pues las bases de datos se puedan hacer respaldos periódicos. Imagínense una empresa donde se guarda información cada hora, cientos y cientos de registros, pues de alguna manera se debe de estar haciendo respaldos periódicos para garantizar pues que la información siga ahí. Imagínense si se llega a apagar la computadora por alguna razón de que a lo mejor se llegó a quedar sin energía eléctrica la empresa donde está la base de datos, pues de alguna manera deben de garantizar que no se pierda esa información, sino que se quede respaldada pues en otra parte. Y bueno, dice que el acceso a través de lenguajes de programación estándar, es decir, que una base de datos proporciona independientemente del usuario o la computadora que quiera hacer uso de esa información, pues que sepa, que pueda hacerlo de manera fácil, con un entorno, una interfaz gráfica amigable para el usuario, para que cualquier persona sin tantos conocimientos, digamos así como avanzados o de programación, pues pueda hacer las consultas. Entonces, vamos a ver que para poder manejar una base de datos existe un programa o un software que se le conoce como Sistema Gestor de Base de Datos, o por sus siglas en inglés, SGDB. Entonces, el sistema gestor, pues es como el software o el programa que a nosotros como usuario nos permite manipular la información, nos permite esa comunicación. Y pues aquí en la descripción dice que es un tipo de software muy específico que proporciona una interfaz de usuario para acceder a los datos y a las aplicaciones que utilizan dicha información. Entonces, el sistema gestor, pues es el que, aparte de proporcionarnos esa interfaz o ese software, ese programa para poder hacer las consultas, pues también realiza ciertas operaciones que vamos a ver a continuación. Todas esas operaciones son las siguientes. Bueno, una de las ventajas que nos ofrece las bases de datos y que son una de las actividades que realiza ese sistema o ese software, pues es el control sobre la redundancia de los datos. Nos dice que las bases de datos garantizan que no existan datos duplicados para ahorrar almacenamiento, es decir, que de alguna manera nos garantiza que únicamente existan, digamos, registros únicos, que no se estén repitiendo, que no tengamos
información duplicada o información incorrecta, errónea. Sin embargo, aquí, bueno, entra en algo que es a lo mejor contradictorio, ya que pues una base de datos, una de las características es que pueda ofrecer o que tenga redundancia. La redundancia quiere decir pues que es más de una forma o más de un registro, por así decirlo, que exista como un respaldo. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros que queremos acceder a la nube, por así decirlo, que tenemos nuestras fotos respaldadas en Google Drive o nuestros archivos en Google Drive, si queremos acceder a esa información y de alguna manera, digamos, la computadora o el servidor donde está esa información, a lo mejor pues está fuera de línea, pues que debe de haber otro respaldo o otra base de datos que tengan los mismos datos y que yo pueda acceder. Para si no puedo acceder a una, pues pueda acceder a otra. Entonces, esa es como una de las características que tienen las bases de datos, que pues deben de tener redundancia, que exista más de una forma de acceder a los datos. Entonces, dice que no se repiten los datos, pero sí se repite, digamos, como toda la base de datos. O sea, es decir, que si tenemos, digamos, en la base de datos de la izquierda un dato, pues ese mismo dato es el mismo que se encuentra en la base de datos de la derecha. Para si así, si el usuario, por ejemplo, modifica ese dato, pues en automático que se modifique el dato que está acá para no tener datos diferentes. Es como si fuera pues un respaldo, es como si de alguna manera estas dos bases de datos estuvieran en constante comunicación, pues para que ofrecerle al usuario esa redundancia o esa forma de acceder a los datos en caso de que pues no esté en línea una base de datos. Ahora imagínense esto a nivel global. Lo que hace Google o empresas así grandes, pues tienen varias redundancias en diferentes partes del mundo. O sea, a lo mejor nosotros subimos un video a la nube o a Drive, pero ese video realmente pues está 5, 10 o hasta 20 veces en diferentes computadoras o en diferentes servidores alrededor del mundo, para así garantizar a nosotros en todo momento, si queremos acceder a la información, pues a lo mejor ese servidor o está muy saturado o de alguna manera no está disponible, pues podamos accederlo de otra manera. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, entonces continuamos. No, profe, ninguna. Muy bien. Bueno, la otra característica del sistema gestor de base de datos o el software es que debe de haber consistencia de datos. A ver, por ahí se encuentra Mauricio Escalante, que me ayuda a leer, por favor. Sí, profe. Dice, eliminando o controlando redundancias de datos, se reduce en gran medida el riesgo que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. Ok, gracias. Sí, era lo que les comentaba en este diagramita anterior. Es decir, pues que el sistema o la base de datos mantiene la consistencia de los datos. Es decir, si tenemos más de un registro en diferentes bases de datos o digamos, en la misma base de datos, pues si el usuario, por ejemplo, accede a ese dato y lo modifica o lo elimina o agrega más información, pues que de alguna manera esa información se actualice y se sincronice en todos los un dato a la vez. Entonces aquí dice, si un dato está duplicado y el sistema conoce esa redundancia, pues el mismo sistema se va a encargar de que todas las copias de ese dato pues sean las mismas o sean iguales, es decir, pues que no sean copias diferentes, de que si yo modifiqué un dato y le puse otra cosa, ya agregué o eliminé un registro, pues que esa información esté disponible en todos, o sea, que se actualice, que se sincronice y se actualice en todas las bases de datos. No sé si más o menos ahí se entiende. Si no, bueno, dice que también permite tener una buena accesibilidad, es decir, que la integridad de los datos
se refiere a la validez y a la consistencia de los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden modificar. Es decir, para mantener esa consistencia de los datos o que los datos estén de alguna manera íntegros, que no pierdan, que no se modifiquen o que no se alteren, establece algunas restricciones. Es decir, por ejemplo, si a lo mejor dos usuarios están queriendo modificar la base de datos exactamente al mismo tiempo, siempre va a haber una persona que accedió, digamos, a los datos antes que la otra, a lo mejor por una diferencia de 1 segundo o de 2 segundos, esa persona que está modificando los datos, entonces, si la otra persona quiere modificar esos mismos datos, de alguna manera el sistema le dice, ¿sabes qué? No se puede, bloquea el acceso, o no el acceso, sino bloquea la base de datos, como cuando lo vimos que le pusimos a la tablita, que la bloqueamos para que no se pudiera modificar. Así, de esa forma también lo hace el sistema. Es decir, para que hasta que el primer usuario que está modificando o accediendo a los datos, hasta que termine de actualizar o de agregar los datos, se desbloquea esa información y ya ahora sí le permite al otro usuario hacer las modificaciones. Y antes de hacer las modificaciones, pues se le va a actualizar al usuario esa información. Entonces, todo eso lo hace de manera interna, pues el sistema de base de datos. Ahora imagínense si no solo son dos usuarios, si son cientos de usuarios, o a lo mejor no cientos, a lo mejor unos 10 usuarios, pues de alguna manera debe de garantizar esa información, pues de que establece algunas normas o restricciones, de que le dice al usuario que quiere modificar que no se puede porque se está actualizando por otro usuario, o de alguna otra manera alguna norma que prohíba que esa información o que esos datos pues se hagan ahí todo un relajo entre ellos, ¿no? Entonces, la concurrencia de acceso también es otra de las partes que va muy ligada a esta parte de la accesibilidad, el cual nos dice que cuando tenemos diferentes archivos y que varios usuarios quieren acceder al mismo tiempo al mismo archivo, es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información o se pierda la integridad, que era lo que comentaba. Entonces, de alguna manera, el sistema lo que hace, pues, es que a lo mejor sí permite que diferentes usuarios hagan la modificación al mismo tiempo, pero al final, ya cuando los dos usuarios guardan los cambios, pues compara entre los dos datos, a ver, este usuario agregó, pero este otro quitó, pues ahí de alguna manera combinar como los dos archivos y hacer un solo archivo que se muestre para los dos. O sea, de alguna manera siempre va a haber uno que lo modifique antes que otro y de alguna manera muestre a ambos usuarios pues que se hizo una modificación a los datos, para que los datos se muestren siempre pues como en realidad son, en tiempo real, como están actualmente guardados en el sistema. Y bueno, después dice que las desventajas de una base de datos. Una de las desventajas es que implican un cierto grado de complejidad. Es decir, a lo mejor ahorita yo que les estoy platicando esto, pues como que se quedan, pues, ¿qué significa eso de consistencia, de integridad? O sea, de alguna manera se necesitan tener un poco de conocimientos algo avanzados, no avanzados, sino entender un poquito cómo funciona para poder manipular y poder actualizar la base de datos. El día de mañana que ustedes por ahí estén trabajando ya en una empresa, van a ver que no todas las personas se encargan de hacer cambios en la base de datos, sino hay únicamente ya personas especializadas con cierto conocimiento. Puede que a lo mejor sea una persona de sistemas, puede que a lo mejor sea otra persona que pues que únicamente se dedica a hacer las consultas o los cambios a la base de datos. Entonces no cualquier persona le mete mano y requiere pues un cierto nivel de conocimiento mayor. La otra podría ser el coste adicional, es decir, que el tener una base de datos en una empresa, dependiendo del tamaño de la empresa y de los datos que almacena, pues puede que implique un costo adicional a la empresa. Costo en cuanto a recursos, porque pues una base de datos tiene, pero ahora puede que tengan más programas o más servicios que estén instalados y a su vez la base de datos que consuma muchos recursos. Entonces, por lo general, una base de datos se instala en una computadora o en un servidor y ya, o sea, no tiene más espacio como para guardar más cosas o para instalar algún otro servicio
o para hacer más cosas, sino únicamente la computadora es para la base de datos y ahí se queda. O hay veces que dice, ¿sabes qué? Pues ocupo tener 2 computadoras porque ocupo tener el respaldo de la base de datos. ¿Qué pasa si se llega a dañar esa computadora porque a lo mejor una descarga eléctrica, porque a lo mejor le cayó un virus, por alguna situación, que si se llega a dañar esa base de datos, ¿qué es lo que pasaría? Pues de alguna manera debo de tener el respaldo, entonces ya no es una sola computadora o un solo servicio, sino ahora son 2 o 3 o 4. Entonces ya lo que están haciendo actualmente las empresas, pues no es como de que, yo tengo mi propia base de datos, sino más bien rentar ese servicio. Ya hay empresas más grandes como Amazon o Google o empresas así de nivel internacional que lo que hacen pues es ofrecer ese servicio. ¿Sabes qué? Yo te ofrezco el servicio de guardarte tu base de datos, de estártela actualizando, de estártele haciendo los respaldos, de garantizar la seguridad, de que pues no te va a fallar, pero pues eso también implica pues estar pagando una renta mensual, estar pagando ese servicio adicional. Entonces, de alguna manera, tener una base de datos pues implica pues un coste adicional. También dice que es vulnerable a fallos, como comentaba, pues que puede que por alguna razón llegue a fallar de la nada, que por alguna extraña situación se llegue a caer un virus o etcétera. Entonces también, imagínense si se llega a perder la base de datos, pues prácticamente la empresa pues, no sabría qué hacer, o sea, se paraliza por completo, porque pues no puede consultar sus productos, a lo mejor no puede ofrecer sus servicios. Entonces, ese es un punto, una característica, una desventaja importante. Y finalmente la manipulación, que va de la mano con la parte de complejidad, que el manipular una base de datos pues requiere los programas o el software necesario, que va de la mano pues para poder hacer esa manipulación de datos. Después tenemos los tipos de campos en una base de datos. Aquí es hay que poner atención en esta parte porque nos dice que nosotros podemos identificar qué tipo de datos son los que se van guardando. En una base de datos podemos guardar únicamente cierto límite de datos, es decir, por ejemplo, vamos a ponerlo un ejemplo en la computadora. Nosotros guardamos a lo mejor archivos que son de música, archivos que son documentos de PDF, de Word, Excel, guardamos también videos que tienen diferente formato, guardamos a lo mejor fotos que tienen otro formato. Entonces, esos archivos pues son diferentes entre sí y cada uno de alguna manera se debe de guardar en una forma estructurada. Ahora imagínense esto pues en una base de datos. Para guardar los tipos de datos pues también existen esos que son diferentes entre sí. Entonces tenemos básicamente 6, bueno, son pocos, pero vamos a ver los más usados. El primero es el tipo numérico. Este tipo nos dice que entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros sin decimales y reales con decimales. Entonces, numéricos, pues, como su nombre lo dice, únicamente números, ya sea con decimales o sin decimales. Pudiera ser que a lo mejor sean negativos o positivos, pero uno, pues, es numérico. El otro es booleanos. El booleanos únicamente tiene el valor de sí o no, es decir, de falso o verdadero. Es para decir, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo, cuándo o por qué, cuándo ocuparíamos un campo de este tipo. El siguiente es memos, bueno, así se le llama, pero en realidad son campos alfanuméricos de longitud ilimitada, es decir, pues que realmente no tiene como un límite de datos. Obviamente podemos ahí guardar archivos muy pesados. Y el problema que presentan este tipo de datos, pues aquí lo dice que no pueden ser indexados. Es decir, al momento de que trabajamos con datos de este tipo, pues ahí tenemos problemas o dificultad al momento de estar tratando de agruparlos o de clasificarlos o de ordenarlos dentro de nuestra base de datos. Después tenemos el tipo de datos que son fechas, el cual dice pues que
almacenan datos de tipo fecha, pues para facilitar su forma de acceder a los datos. Dice que almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular días entre una fecha y otra. Entonces, de alguna manera, cuando guardamos un dato que le ponemos que es de tipo fecha, pues así también lo hace Excel. Como vimos, por ejemplo, cuando guardamos aquí un dato, podemos especificarle si ese dato pues va a ser de tipo general o alfanumérico. Si va a ser numérico, si le va a dar un formato en especial. Por ejemplo, si va a ser de fecha, puede que sea fecha corta, fecha larga. Es decir, porque puede que a lo mejor, no sé, fulanito guarda la fecha del día de hoy, le pone, por ejemplo, 2 de junio del año 21. Pero luego pone que otra persona ahora le pone primero el mes 06, 02 y le pone el 2021. Entonces, de alguna manera, así como Excel aquí trata de agrupar la información, pues así también en una base de datos. Sin embargo, aquí tenemos dos tipos de datos. Lo que está haciendo, pues, aunque yo estoy escribiendo dos fechas, de alguna manera tengo que especificarle que es un tipo de dato, a lo mejor ya sea fecha corta o fecha larga, pues para que se mantenga un mismo orden de los datos. Es decir, para que todas las bases de datos o todos los datos que guarden en esta base de datos, pues coincidan, que tengan como el mismo formato. Y si el día de mañana yo quiero, por ejemplo, consultar información muy específica, como lo vimos que estuvimos filtrando, por ejemplo, entre fechas de decir, a ver, las ventas realizadas entre tal fecha o tales días, pues de alguna manera Excel, si ya tienen el mismo formato o en este caso la base de datos, pues nos puede arrojar esa información de manera más fácil y de manera óptima sin que se pierda información. Entonces, a eso me refiero con esta parte de los tipos de datos, que de alguna manera se le especifica cuando creamos una base de datos, especificar de qué tipo va a ser, pues para que todas las fechas, por ejemplo, pues tengan el mismo formato, todos los campos, por ejemplo, si son booleanos, pues que ya sean verdadero o falso, o sí o no. Y el que sigue, por ejemplo, es alfanumérico. Ese también, es, por ejemplo, para guardar cifras y letras combinadas, como puede ser a lo mejor una dirección, o puede ser ahí algo que vamos a incluir letras y números, o caracteres, como pueden ser signos de interrogación, signos ahí especiales. Pero aquí una restricción dice que presenta una longitud limitada a 255 caracteres. Entonces, esa parte pues también hay que tomarla en cuenta. Y finalmente tenemos los autoincrementables. ¿A qué se refiere con eso? A ver, por ahí, ¿quién me ayuda a leer? A ver, está María Jessica Arroyo. ¿Me ayudas a leer esta parte, porfa? Ella no se, bueno, se encuentra maestra, pero está con datos, entonces no puede. Ok, a ver, entonces, Paola, ya que por ahí nos hizo. Ok. Sí. ¿Qué parte, maestro, de fechas alfanuméricas? Autoincrementables. Ok. Autoincrementables son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta servir de identificador, ya que resultan exclusivos de un registro. Ok, gracias. Entonces, ese tipo de dato es algo que por lo general, todas las tablas tienen. Es decir, ya una base de datos real lo que hace digamos, guardar todos los datos y ese tipo de datos se le conoce como ID. El ID es como el único registro el identificador único de registro es como, digamos, por así decirlo, la CURP de nosotros, que es como la CURP es única para cada individuo. Es decir, que no puede haber dos CURP distintas. Es de alguna manera como el identificador único que no se puede repetir para todos los registros dentro de una base de datos. Y dice que es autoincrementable. Es decir, que conforme vayamos agregando aquí cada vez más registros a nuestra tabla, pues se va a ir aumentando de uno en uno ese ID.
Y ese ID, pues, por lo general se le agrega a todas las bases, a todas las tablas para identificar de alguna manera ese registro, porque yo le puedo poner aquí el nombre que yo quiera, tener los campos que yo quiera, por ejemplo, nombre de alumno, calificación, etcétera. Pero aún así, o por ejemplo, el número de control, pero aún así, la base de datos debe de alguna manera identificar cada registro. Estos son los periodos. ¿Sale? Por ahí me ayudan a poner su micrófono. Bueno, ya. Entonces, ese registro único es algo que nos vamos a estar topando, ya que, como comento, pues es autoincrementable y es para identificar de manera única a todos y cada uno de los registros dentro de una base de datos. Entonces, después tenemos lo que es el modelo de entidad-relación. Este modelo es como para poder nosotros analizar o saber cómo está estructurada una base de datos. Bueno, aquí nos dice que es una herramienta para modelar los datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información y sus interrelaciones y propiedades. Es decir, si yo puedo ver el modelo entidad-relación de una base de datos, puedo yo imaginarme o puedo yo darme una idea de cómo está estructurada la base de datos, de cómo están los datos almacenados, cómo están agrupados, cómo están clasificados dentro de esa base de datos. Ahorita lo que yo veo aquí en este diagramita, pues puedo decir, ahí hay 1, 2, 3 tablas. La tabla de clientes, la tabla de pedidos y la tabla de artículos. La tabla de clientes tiene parámetros o registros, entre los cuales pues está el DNI, tiene también la tabla de pedidos tiene información como fechas y la tabla de artículos tiene información como el número de serie. Y aparte de eso dice las interrelaciones entre esas tablas, es decir, cómo se relaciona la tabla de clientes con la tabla de pedidos, cómo relaciono yo esas dos tablas y cómo la relaciono ahora con la tabla de artículos. De alguna manera, cliente con artículo, ¿cómo están relacionados? Si yo veo el diagrama, puedo decir pues que no hay como una relación tal cual directa de entre cliente y artículo. Forzosamente debe de estar involucrado un pedido para que se relacione el cliente con el artículo. Es decir, pues que el cliente haga un pedido de algún artículo o el artículo que se hizo en tal pedido por tal cliente. Entonces no hay como una relación directa entre cliente y artículo. Entonces, vamos a explicar esto un poquito más a fondo para que se entienda. Aquí dice explicado esa cardinalidad de las relaciones. Entonces, nos dice que las relaciones entre las tablas pueden ser de tres formas. La primera nos dice que relaciones de uno a uno, es decir, que un registro de una tabla, llámese la tabla A, se relaciona con una y solamente una entidad de la tabla B. Es decir, si a lo mejor aquí, bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero si únicamente solamente un alumno toma una carrera, por así decirlo. Es decir, que solamente los elementos de una tabla se relacionan solamente con los elementos de otra sola tabla. Ese es el primer ejemplo. El segundo son relaciones de muchos a muchos, es decir, bueno, para ponerlo en este ejemplo, varios clientes pueden realizar varios pedidos, es decir, los diferentes clientes o los diferentes elementos de una tabla se pueden relacionar con los diferentes pedidos de otra tabla. No, perdón, es de 1 a n. Estaba explicando el último. Es decir, de uno a muchos. Cada instancia de la entidad A se relaciona con varias instancias de la unidad B. Entonces, nuevamente es como un cliente, solamente un cliente puede realizar varios pedidos, uno o varios pedidos, pero solamente un cliente. Y finalmente, ahora sí, el tercero es que se relacionan muchos con muchos, es decir, sería como N a N, que es como tenemos aquí en el diagramita anterior. Tenemos la relación que dice 1 a N, porque un cliente puede tener
diferentes pedidos. N es para decir uno a muchos. Y por ejemplo, este que tenemos N a M, es decir, varios pedidos de diferentes cantidades o varias cantidades de diferentes pedidos. Entonces, esa es la relación de N a M, la relación de 1 a N, y aquí falta, pero no está, la relación de 1 a 1. Ahorita vamos a ver acá otro ejemplo. Es decir, este ejemplo de la entidad, del modelo entidad-relación, tenemos la tabla profesores, tenemos la tabla cursos y la tabla alumnos. Y para yo ver cómo se relacionan esas tablitas, pues tengo aquí la relación y tengo, digamos, de alguna manera, esta palabra que me ayuda a interpretar más el modelo. Es decir, que un profesor imparte N cursos. Es, por ejemplo, pues un profesor puede impartir diferentes materias. Ahora, ¿cómo se relacionan los cursos con los alumnos o los alumnos con los cursos? Aquí dice que es la relación de M a N, o M a N es lo mismo que N a N, es para decir que es de muchos a muchos. Aquí podemos encontrar N a M o N a N, pero básicamente es decir que es de muchos a muchos. Aquí está, relaciones de muchos a muchos, relaciones de uno a muchos, o relaciones de 1 a 1 únicamente. Entonces, para este caso tenemos ahora la tabla de cursos relacionada con alumnos, es decir, que varios alumnos pueden tomar varios cursos y varios cursos pueden ser tomados por varios alumnos, pero acá no. Acá varios cursos únicamente pueden ser impartidos por un profesor. Es como se está relacionando. De alguna manera, es como se está como dando a entender esa parte. Tenemos otro ejemplo. Aquí es un ejemplo un poco más completo, el cual pues ya tenemos igual. Son 4 tablas: tabla camionero, la tabla camión, la tabla ciudad y la tabla paquete. Entonces el modelo me sirve a mí para yo identificar cómo están relacionadas esas tablas, cómo están agrupadas. Podemos ver los circulitos que están acá alrededor, que son como los campos que tiene, es decir, la tabla camionero tiene columnas de salario, dirección, teléfono, nombre, población y RFC. Y aquí no ponen cómo están ejemplificadas, o sea, no ponen lo que es la relación, únicamente ponen cómo están relacionadas las tablas, pero no le pone si es uno a muchos, o muchos a muchos, o muchos a uno. Aquí a lo mejor nos tocaría a nosotros ponerla. Por ejemplo, a ver si me sale. Bueno, voy a insertar un cuadro de texto mejor. Es decir, la relación aquí es 1 a N o 1 a muchos. Por ejemplo, un camionero puede conducir ¿cuántos camiones? ¿Un solo camión o puede conducir más de un camión? Pues uno solo, ¿no? Ajá, entonces ahí sería la relación 1 a 1 a lo mejor. A ver. Bueno, voy a insertar otro cuadro de texto. Entonces, sería de 1 a 1 a 1 la relación. Y, por ejemplo, ahora el camionero puede distribuir ¿cuántos paquetes? Ahí, ¿cómo será la relación entre camionero y paquete? Un camionero a N paquetes. ¿Por qué? Porque un camionero puede entregar o distribuir más de un paquete, o sea, ahí la relación entre camionero y paquete, pues es 1 a N, es decir, un camionero puede distribuir varios paquetes. Ahora la relación entre paquete y ciudad. Un paquete va destinado ¿hacia qué? ¿Hacia una ciudad o hacia varias ciudades? ¿Cómo puede ser un solo paquete? ¿Puede ser destinado a dónde? ¿A varias ciudades o a una sola ciudad? A una sola ciudad, ¿no? Porque se entrega en un lugar ya establecido.
Ajá, entonces aquí la relación sería de 1 a 1. Entonces, eso es lo que más o menos estamos tratando de dar a entender acá, la cardinalidad de las relaciones. Esto realmente, pues, es como para darle entendimiento a la persona que diseña, digamos, la base de datos, pero sí es importante que se conozca o que sepan ustedes identificar, pues, qué se refiere eso, pues, que únicamente cómo va a ser la relación entre las tablas. Entonces, bueno, vamos a ver, lea mañana por ahí más ejemplos, ya en la hora de hacer la práctica, pues para que quede un poquito más claro esta parte. Por ahí si buscamos esa parte de modelo, entidad, relación, podemos encontrar a lo mejor más ejemplos. Modelo, entidad, relación, bases de datos. Ya ahí depende de cómo esté estructurado. Por ejemplo, aquí tenemos coches de 0 a n y más, ¿no? Por ejemplo, coches arreglan empleados. Entonces, ¿cuántos empleados arreglan cuántos coches? Es en el taller a cargo del empleado. Aquí podemos ver las relaciones 1 a 1, 0 a n o n a n. Ese es, por ejemplo, 1. Y pues así pues podemos ver diferentes ejemplos. Bueno, ese es el que les mostré hace rato. Pero esto del modelo entidad-relación, pues ya, digamos, ya es para alguien que se dedica ya a lo que es diseño de bases de datos. Ahorita ustedes, pues con que únicamente más o menos sepan identificar qué significa, pues es más que suficiente. Entonces, ahora tenemos cómo es la estructura de una base de datos. Nos dice que una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas que cumplen con la función de contener a los campos. Entonces, aquí ya es como se ve, digamos, de manera lógica una base de datos real, cómo están almacenadas las tablas o cómo están relacionadas las tablas entre sí. Esto, digamos, lo de las relaciones es para que el sistema o el software que administra la base de datos de alguna manera pueda acceder a la información al momento de hacer las consultas. Es decir, si por ejemplo yo tengo en esta tablita que sea, por ejemplo, la tabla de alumnos. Vamos a poner, por ejemplo, así. Alumnos. Esta tabla, a lo mejor la tabla de calificaciones. Y por ejemplo, a lo mejor esta tabla, la tabla de materias. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una consulta a la base de datos y decir, a ver, quiero saber los alumnos que pasaron, no sé, la materia de administración con la calificación arriba de 80, pues de alguna manera la información se almacena físicamente o de manera lógica, así en cada una de las tablas, y si están relacionadas entre esas tablas, pues el sistema me va a poder dar la información precisa y justo como yo la estoy pidiendo, de acuerdo a los criterios que yo voy haciendo. Es como lo hicimos en Excel cuando poníamos que cumpla ciertas condiciones. En los ejercicios de la clase pasada, recuerdan que, por ejemplo, poníamos, a ver, quiero mostrar los carros de tal marca, que sean también del tipo camioneta y que sean vendidos en tales fechas. Entonces, de alguna manera, digamos, la base de datos internamente es así como está estructurada, y si están relacionadas de manera correcta las tablas entre ellas, pues me puede filtrar la información más rápido y de manera confiable, es decir, pues que esté la información precisa y tal cual yo la estoy solicitando. Más o menos así es como se está estructurada. Y bueno, ya para terminar, aquí tenemos otros ejemplos, ya esto va más enfocado a la parte práctica. Entonces, aquí dice que en el siguiente ejemplo mostramos una tabla alumnos que contiene 4 campos. Y ahora ustedes van a tener que describir qué tipo de campo tiene o qué tipo de campo es para cada dato. Para cada campo, perdón. Por ejemplo, el primero, el ID, de acuerdo a lo que nosotros vimos de qué tipos de campos existen, podemos regresar acá. Vamos a recapitular. Tenemos campos numéricos, booleanos,
Memos, que quedamos era para poner longitud ilimitada, a lo mejor pueden ser como archivos pesados. Tenemos también tipo fechas, alfanuméricos o autoincrementables. Entonces, aquí nos dice nada más 6 datos. De esos 6 datos que tenemos, ¿cuál es el que podemos poner para este ejemplo? Es decir, ID, ¿de qué tipo de dato va a ser? De acuerdo a los datos que vimos. ¿Numérico? Ok, sí, también es numérico, pero sería autoincrementable. O sea, sí entra también en esa parte de numérico, pero de alguna manera es el que debe ser el autoincrementable. ¿Por qué? Porque de hecho aquí se ve que es 1, 2, 3 y conforme le voy agregando más registros, se va autoincrementando solamente en uno y pues es el identificador para que la tabla sepa identificar a cada registro de manera única. Entonces el ID va a ser autoincrementable. Después el número de control, ese sí puede ser numérico, como dijo su compañera. ¿Por qué? Porque está únicamente poniendo números, a menos que, por ejemplo, la escuela o quien vaya a implementar el número de control, porque luego, por lo general, así pasa, que el número de control, por ejemplo, sea a lo mejor 11, 15, 18 y la letra A de la carrera, ¿no? Por así decirlo, porque si es A de administración, o si es S de sistemas, o si es I de industrial. Entonces, pero como nosotros, bueno, como en este caso el TEC únicamente los números de controles son puros números, pues a lo mejor quien diseña esa base de datos puede especificar que el campo de número de control va a ser del tipo numérico. Después el campo nombre, ¿de qué tipo va a ser? Si acá tenemos los tipos de datos, numérico, booleano, memos o fecha alfanuméricos o autoincrementables. El campo nombre, ¿cuál sería de esos 6? Alfanuméricos. Ok, alfanuméricos. No puede ser numérico, ¿por qué? Porque vamos a poner letras. No puede ser booleano porque únicamente booleano es sí o no. Memos ya quedamos que es para imágenes. Fechas, pues para fechas. Y autoincrementables tampoco porque es para el ID, entonces alfanuméricos. Entonces, ahí en el ejemplo ponemos que es alfanumérico. Y finalmente la calificación, ¿de qué tipo sería? ¿Numérico? Numérico, correcto. Sí, entonces, calificación numérico. Entonces, tenemos únicamente 1, 2, 3 tipos de datos diferentes. El ID alfanumérico, autoincrementable, perdón. Calificación numérico. Calificación a lo mejor, pues, es raro ver a lo mejor ahí un menos algo. Pero aún así, es válido porque es numérico. Otro ejemplo, para finalizar, tenemos una tablita ahora diferente. Vamos a hacer la misma dinámica. ID, pues ya sabemos que es autoincrementable. A pesar de que los datos del ID no están en orden así, porque a lo mejor esta tablita que yo estoy visualizando, ya me tiene de alguna manera ordenado los datos de algunos datos en específicos. Por ejemplo, a lo mejor son los paquetes entregados por tal vendedor. Ah, a ver, pero entonces cada paquete tiene únicamente un ID único. Ese ID ya sabemos que es autoincrementable. Después, la fecha de entrega, pues es fácil, ¿no? Fecha de entrega, ¿qué tipo va a ser? Pues fecha. El tipo, fechas, ajá. Después, la dirección, ¿qué tipo de dato es? ¿Alfanumérico? Alfanumérico, correcto. Y finalmente, entregado, ¿qué tipo de dato es? ¿Booleanos? Booleano. ¿Booleano? Correcto, es tipo booleano. Entonces, ahí es donde se
se utilizan los tipos de datos para decir, a ver, ¿el paquete fue entregado sí o no? Porque únicamente puede tener o fue entregado o no fue entregado, o sea, puede tener el valor ya sea verdadero o falso, o sí o no, como lo llegamos a ver también cuando implementamos algunas fórmulas, que era o 1 o 0, o era o sí o no. Entonces, más o menos queda claro los tipos de datos que se pueden manejar. Entonces, por ahí el día de mañana vamos pues ya a crear nosotros una base de datos, no en Excel, sino ya en un programa que es pues como para manejar bases de datos, el cual es Access. Por ahí ya la mayoría, los que tienen Office instalado, pues por ahí lo pueden a lo mejor ya de tener descargado. Bueno, creo que yo no lo tengo. Access. Bueno, si no, aquí les pongo la liga, ahorita les comparto la presentación. Y aquí en la liga pues, lo pueden descargar directamente desde la página oficial de Microsoft. Aquí entonces, como les había comentado, para descargarlo, pues únicamente inician sesión con su correo institucional y lo pueden descargar sin tener que pagar licencia ni nada. Aquí, bueno, para descargarlo hay que iniciar sesión en Microsoft. Les digo esto para el caso que no lo tengan, pues iniciar sesión. Primero iniciar sesión con su cuenta del TEC, la cuenta institucional, no con su cuenta de Hotmail, y ya descargar el Office, o en este caso, pues Access. Hay veces que ya viene instalado cuando instalan toda la paquetería de Office, junto con Word, con Excel y PowerPoint, o hay veces que no viene, pues ya les tocaría a ustedes instalarlo. Entonces, así como a mí, pues me va a tocar instalarlo. Bueno, de hecho el día de mañana voy a conectarme con la otra computadora de Windows, pues para que sea similar a lo de ustedes, ¿no? Ya si por ahí alguien tiene problema para descargar e instalar Access, pues ya me dice, ya que a ver, pues ahí le podría ayudar instalar ese programa. Es similar al Excel, el Access, pero pues sí es diferente. Entonces, podemos ahí en Access crear una base de datos a partir de una plantilla, o podemos crearla desde cero. Entonces vamos a ver las diferentes formas. Ya después ahí podemos implementar a lo mejor esa parte de gráficos, ver ya de acuerdo a la base de datos, obtener algún reporte. Eso les puede servir a ustedes el día de mañana, pues si por ejemplo su jefe le dice, a ver, muéstrame de manera gráfica el reporte de la base de datos de tal tabla, de tales ventas, o etcétera, etcétera. Entonces, también les digo, pues ya sabemos más o menos cómo trabajar con Excel, ahora lo vamos a hacer con Access, que es como el manejador de bases de datos que nos ofrece Microsoft. Ya en la actualidad, pues realmente ya bases de datos ya de empresas más grandes, pues realmente trabajan con otros programas que no, otros manejadores de bases de datos más robustos, más avanzados, más complejos, que no es como Access, porque pues Access es como para personas, para hacer, digamos, bases de datos pequeñas, ¿no? Que son como para gente que no requiere tanta información o almacenar tantos datos o hacer consultas tan especializadas. Les digo, es muy similar al Excel, entonces vamos a ir por ahí a más o menos sentirnos familiarizados, pues porque la interfaz pues es similar a la de Excel y es parte de Microsoft. Entonces por ahí queda de tarea de que pues descarguen el programa y lo instalen, si no lo tienen instalado. Si ya lo tienen por ahí instalado, pues ya lo hicieron. Ya no tienen tarea para mañana. Y bueno, entonces, ¿alguna duda, comentario que quieran agregar antes de terminar?